Marcelo Torres. Nos prometía hablar con uno de los personajes de esta semana, pero personaje entendiéndose bien en el término, ¿no? La figura. A ver, un hombre que ha estado muy mencionado en el ámbito local y también ha estado mencionado en el ámbito nacional. Estamos hablando del juez Omar Palermo. Es uno de los más importantes, si no el más trascendente, desde el punto de vista político y judicial, esto hay que decirlo, de los últimos tiempos en Mendoza, particularmente porque ha tenido un enfrentamiento con estos oficialismos, con el oficialismo actual de Rodolfo Suárez, pero mucho más con el que lideró Alfredo Cornejo, que además lideró una reforma judicial importante. En Mendoza intentó también ampliar la corte y se enfrentó con lo que Cornejo decía el abolicionismo de la Suprema Corte de Justicia. Omar Palermo es un magistrado que hace 27 años que es magistrado y en los últimos años se lo ha vinculado desde el punto de vista político al kirchnerismo. Tan es así que es uno de los fundadores de Justicia Legítima. En los últimos días lideró como presidente de la Sala 2 una cruzada importante desde el punto de vista institucional para determinar si Teresa Dey, la última integrante de la Suprema Corte de Justicia nominada y designada por Rodolfo Suárez, ha cumplido con los requisitos, básicamente para ingresar al tribunal que él también integra. Son los requisitos que están establecidos en el artículo 152. Aquí, hace un par de horas nada más, decidió hablar el ministro de la Suprema Corte, Omar Palermo. Como bien decía Fernando, en la semana tuvo muchísima trascendencia a nivel nacional porque es uno de los 11 juristas que el presidente llamó, convocó personalmente para que lo ayuden, lo asesoren sobre la reforma una reforma amplia de la justicia a nivel nacional. Son algunos minutos que vamos a compartir con ustedes donde Palermo habla de todo y básicamente de la audiencia pública que lideró en estos días, donde se convocó a juristas para que le llevaran algunos tipos de argumentos a la Corte para efectivamente qué se interpreta por el artículo 152. El artículo 152 es el que dice que cada miembro de la Corte, o para ser miembro de la Corte, por lo menos debe tener 10 años como jurista, como abogado en el ejercicio de la profesión. Y allí está planteada la duda. Y además va a haber un plenario dentro de aproximadamente 2 meses con todos los integrantes de la Corte para dirimir esta situación. ¿Qué dice sobre el caso Teresa Dey en esta primera parte de esta entrevista al ministro Omar Palermo? Escuchá. Queremos calidad institucional en la solución del caso, la calidad que el caso requiere. Queremos la verdad. A mí no me mueve otra cosa que la verdad, porque siempre me ha movido. Entonces, ¿qué mejor que ofrecer a la mejor jurista, que además es mujer, que además ha sido jueza de nuestra Corte durante muchos años, para que nos ayude a encontrar la verdad? Y el otro argumento que para alcanzar la verdad es necesario era la realización de una audiencia pública abierta, democrática, transparente, honesta, en la que se escucharan todas las voces, se escucharan cómo se interpreta, los que entienden que el artículo de la Constitución Provincial se interpreta de una manera o de otra, escucharnos. No se juzga la idoneidad de Teresa Dey, se juzga el cumplimiento de los requisitos. Yo creo que ha sido una funcionaria muy capaz, eso es lo que creo, que ha sido una funcionaria muy capaz, muy seria, muy trabajadora, y eso es lo que creo de ella. Marcelo, decías que habló de todos los temas. Arrancamos por el primero, tal vez el que es más urgente, el de la agenda cotidiana, pero fuiste un poco más allá. Sí, claro, la grieta. ¿Hay grieta dentro del Poder Judicial? ¿Qué dice Palermo? A ver. No existe en el derecho penal la distinción entre manodurismo y garantismo. Esa discusión en la ciencia del derecho penal no se da. Para situar la respuesta en el plano donde yo creo que va la respuesta va en el plano político. Es una distinción que utiliza mucho la política y que se ve mucho, y que la política también se traslada a tribunales o viceversa. Que tenga visiones distintas sobre un mismo fenómeno me parece democrático, me parece pluralista y me parece diferencias muy saludables, diferencias democráticas saludables. No creo que sea un problema que haya visiones distintas sobre un mismo fenómeno. No me parece que haya una grieta por esa razón. Yo no tengo nada que ver con el abolicionismo. No tengo nada que ver con el abolicionismo. Sí.
De todas maneras, viste que minimiza un poco las diferencias que pueden haber en la Corte entre unos y otros, dice que es el sano ejercicio de la democracia en un ámbito eminentemente político, además de judicial, por supuesto. Esta parte que viene quizás es la más potente desde el punto de vista político, muy político, sin ninguna duda. Habla de Cornejo y también habla del gobernador Suárez. No es la primera vez que me falta el respeto el diputado Cornejo a mi trayectoria y a mi carácter de juez. No es manera, la manera en que se refiere Cornejo a mi persona no es la manera en la que se trata a un juez. Lo que le molesta a Cornejo es nuestra independencia. Él lleva la discusión al terreno del manodurismo de una manera para eludir lo que realmente creo que a él le interesa, que es el sometimiento de los organismos de control. ¿Qué pasa con los organismos de control en Mendoza? Veamos la presidencia del Tribunal de Cuentas, veamos el asesor de gobierno, veamos la Contaduría General de la provincia, veamos la presidencia de la Corte, veamos el jefe de los fiscales, el total control de los organismos de control, valga la redundancia. Si a eso sumamos la influencia de Cornejo en la legislatura y la influencia de Cornejo en el Poder Ejecutivo, tenemos un hombre que no es el gobernador y que tiene la suma del poder público. Lo que no tiene es el sometimiento de la Sala 2. Lo que más le molesta a Cornejo es nuestra independencia. La independencia por la que me felicitó cuando asumí, personalmente y por teléfono. Yo le invito al diputado Cornejo a que venga a mi despacho y hablemos sobre la reforma judicial con mucho gusto, encantado. Le voy a poner toda mi formación, mi doctorado, mi postdoctorado, mis años de experiencia judicial a disposición de él, y como se le ha puesto a disposición del presidente de la Nación, que me ha convocado para poner toda mi experiencia en eso. Por eso fui elegido al servicio de una reforma judicial. Que el señor gobernador diga lo mismo, lo siento, la verdad, lo siento profundamente, profundamente. Lamento muy profundamente las declaraciones del señor gobernador, porque yo judicialmente lo invité al señor gobernador a que transitemos juntos el camino institucional que se está recorriendo. Entonces, le vuelvo a pedir ahora al señor gobernador que se ponga al frente de la institucionalidad. Y si no, que por lo menos deje trabajar a la justicia, que confíe en su poder judicial y deje trabajar a la justicia. Bueno, un poco para poner en contexto, ¿qué había dicho el gobernador Suárez? Había dicho que un ministro de la Corte kirchnerista era el que intentaba sabotear el ingreso de Teresa Dey a la Suprema Corte de Justicia. Yo no recuerdo haberlo escuchado a Palermo en estos términos, ¿eh? Es que nunca habló. No, nunca pero habló en los últimos términos. años podría Claro. llegar a decir. Sí. Y él además, ahora en esta última parte, habla de por qué fue llamado por el presidente de la Nación, qué le pidió el presidente de la Nación, y toma distancia, intenta tomar distancia de la política. Es difícil, porque él conforma una organización de juristas a nivel nacional que se creó durante el kirchnerismo, bajo el amparo del kirchnerismo, que se denomina justicia legítima. Vas a escucharlo, describir qué es justicia legítima, pero esta parte, ¿le pidió al presidente de la Nación que analicen a estos juristas una posible ampliación de la Corte? ¿Qué dice Palermo sobre esto? Nos ha pedido que le arrimemos a nosotros, que tenemos formación y experiencia judicial y académica, las mejores ideas que podamos conseguir, las mejores ideas que podamos lograr para un mejor servicio de justicia. Ese es el único pedido que hemos recibido del señor presidente, con absoluta honestidad. Y por esa razón integro esa comisión, porque es lo primero que me dijo desde el día en que me llamó, que fue el domingo pasado. No tengo militancia política, no la tuve nunca milité políticamente. No tengo ningún paso por la función pública que no sea la judicial. De manera que la verdad es que me ubiquen en un partido político me parece políticamente admisible en la medida en que, bueno, se quiere llevar agua para el molino político que les interesa, y en la discusión política, todo vale. Pero eso de ahí a que yo sea alguien vinculado a la política es absolutamente irreal.
Bueno, ahí está, el juez Omar Palermo, hacía mucho que no hablaba, creo que es una de las primeras veces en mucho tiempo, al frente de la Sala 2, pero como integrante de la Suprema Corte de Justicia, que no hablaba llanamente del tema político particularmente, por todo lo que se lo ha mencionado. Confirmó que todavía él no sabe si se ha excusado Teresa Day para formar parte del plenario que va a resolver o intentar resolver su propio tema. Así que bueno, esperaremos esto los seguramente próximos acontecimientos. Termina un capítulo aquí de haberlo escuchado a Palermo en sus apreciaciones, definiciones, puntos de vista, pero seguramente va a continuar. Recién empieza.